Está, como lo habíamos anticipado, el primer invitado, el presidente del Consejo Deliberante, Juan Cruz Miranda. Muchas gracias por visitarnos, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bueno, lo vamos a invitar, como decíamos también, a analizar una serie de placas con algunos datos que dan cuenta de la situación de las finanzas provinciales y municipales, que están sin duda atadas porque dependen prácticamente del mismo flujo de ingresos. Vamos a hacer el análisis muy breve de esas placas y como disparador para que usted nos haga los análisis correspondientes, ¿sí? Muy bien. Vamos con la primera placa entonces que teníamos preparada respecto de la situación fiscal de las provincias y municipios. La situación económica en general de las provincias, la caída de los ingresos de todas las provincias, el conjunto de las provincias entre enero y julio de este año respecto al mismo periodo del 2015 es del 2,1%. Vamos a la otra placa. Bien, la situación económica de las provincias, caída de los ingresos por coparticipación entre enero y julio de este año respecto del mismo periodo de 2015 fue o es en realidad en la actualidad del 3,5%. Vamos a la próxima placa. Caída de los ingresos totales de Catamarca respecto a la provincia y a los ingresos totales entre enero y julio respecto al mismo periodo del 2015. Siempre la fuente es el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, una caída fuerte del 5,5%. Caída de los ingresos por coparticipación en Catamarca entre los meses de enero y julio de este año respecto del año pasado es del 6,2%. La caída de los ingresos por recaudación propia en Catamarca en el mismo periodo que venimos analizando y con la misma fuente ha sido del 1,1%. Y con respecto a los ingresos en concepto del Fondo Federal Solidario, en agosto respecto del año pasado, la caída es del 3,1%. Como se recordará, esta es la última placa, en este caso la fuente es Consultora Economías y Regiones. En el caso del Fondo Federal Solidario, recordemos que es el fondo que ingresó en concepto de una porción de las retenciones a la soja, sin duda. Si bien digamos, los productores agropecuarios exportadores de soja han liquidado más en este año, al haber una medida nacional de baja del nivel de retención de la soja, eso ha repercutido negativamente en las finanzas provinciales y municipales. Sin duda, una situación que preocupa tanto para las finanzas municipales como provinciales, ¿no? Sí, así es. En realidad, las primeras placas que se mostraron lo que marcan es una caída respecto de cómo venían creciendo. A ver, el año pasado y los últimos años había un crecimiento promedio interanual de los ingresos de un 30% aproximadamente, un 30 y un 35%. Y a ese nivel se venía creciendo de ingresos a nivel nacional y eso por efecto cascada sobre la provincia y el municipio, por lo que ustedes explicaron, de cómo se van dando las distribuciones secundarias a provincia y después de provincia a municipio. Lo que está sucediendo o ha sucedido hasta julio de este año es que se desaceleró ese crecimiento, ¿no? Se venía creciendo a un 35, los números muestran a un 28, un 29, que ahí está esos 6% que se mostraban. O sea que si tenemos en cuenta también que esos son crecimientos que hay que desagregarles la inflación, o sea, el ingreso crece a un 28, pero la inflación en estos primeros 7 meses fue bastante alta, a valores reales, lo que se llama en economía valores reales. No a precios corrientes. Claro, exactamente, ya es negativo. O sea, crecen mis ingresos, pero crecieron mucho más, perdió mucho más el poder adquisitivo de lo que yo tengo, entonces se complica. Y del Fondo Federal Solidario, sí, es verdad, esa es una baja real, o sea, el año pasado se percibía más a valores nominales ingresos de Fondo Federal Solidario que este año, ese 3% es real, digamos, es nominal. Y esto, pues bueno, te explica un poco en la baja de las retenciones que implementó el Gobierno Nacional a partir de este año 2016. Los valores internacionales no mejoraron de la soja, no se movieron mucho y la cosecha es algo superior, así que impacta este tema de la baja en el ingreso del Fondo Federal Solidario que se compone de las retenciones a la soja, ¿no? Hay que decir que el destino por ley del Fondo Federal Solidario, o por decreto, me parece,
es para la generación de obras públicas, no se puede utilizar ese dinero en gastos corrientes de los municipios, Claro. de la provincia, y se coparticipa a los municipios con los mismos criterios de la coparticipación habitual, ¿no es cierto? Exacto, desde el año 2009 el Fondo Federal Solidario se ha transformado paulatinamente en una herramienta por excelencia de financiamiento del gasto de capital, digamos, en inversiones de infraestructura sobre todo para los municipios. Lo que empezó siendo un complemento, porque hasta antes del 2009 no existía, entonces las provincias, los municipios financiaban sus gastos de capital con recursos corrientes, pero después empezó a aparecer este fondo como una vedette de ingreso extra, y de a poco se produjo lo que sucede habitualmente, que cuando uno cabalga sobre un ingreso alto y establece un gasto público muy alto, ¿no? Pero el ingreso corriente se empezó a destinar más a gasto corriente y se empezó a dejar el Fondo Solidario para gastos, sobre todo, vuelvo a decir, en municipios chicos, para gastos de inversiones en infraestructuras. Se resiente este Fondo Federal Solidario, también se complica la obra pública. El doctor Gustavo Aguirre decía ayer aquí a Informe 16 que hubo una leve mejora en la coparticipación, ya sería el segundo semestre, y que había como buenas expectativas. ¿Esto es así? ¿Cómo lo lee usted? Los valores de ahí, las placas mostraban hasta el mes de julio, los valores del mes de agosto son buenos, Sí. por dos razones. Primero porque hay un muy pequeño repunte del consumo, que esto se traslada en recaudación, pero la más importante es que empezaron a percibir las provincias esa devolución del 3% Sí. anual, que se va a devolver hasta en 5 años para terminar de recuperar ese 15% que habían cedido al ANSES Sí. en la década del 90. Entonces, Ya desde agosto, digamos. Exactamente. A partir del 1 de agosto, provincias como Catamarca, por ejemplo, y todas las que firmaron el acuerdo con Nación, están recibiendo ese ingreso. Y esto está impactando fuertemente respecto de agosto del 2015, que no existía ese ingreso, y ha producido una mejora interesante en la recaudación. ¿Y esto cómo va a beneficiar, digamos, sobre todo a los municipios, ¿no? en lo que es la distribución? No, los beneficia porque estos ingresos se producen, digamos, son de libre disponibilidad, le va a permitir un poco tener más espalda para las negociaciones salariales. Lo hemos visto en la Municipalidad de la Capital la semana pasada, que ha podido de alguna manera responder al reclamo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, porque cuenta con ese ingreso, ya lo ha visto impactar en el mes de agosto y ha programado el ingreso a partir del mes de noviembre, el incremento salarial a partir del mes de octubre. Sí. Entonces eso le ha permitido esa oxigenación de decir, bueno, sí voy a poder afrontar esto porque ahora tengo este ingreso. O sea que ahí ya tenemos un resultado directo con el municipio de la capital. Con respecto a los docentes municipales que también estaban pidiendo una reapertura de paritarias, ya el intendente dijo ayer que no es viable. ¿Cuál sería la diferencia entre el arreglo que hubo con los empleados municipales y con los docentes municipales? Yo creo que ahí hay una diferencia que hay que tener. Los docentes municipales básicamente están haciendo reclamos porque actúan por repetición de lo que obtuvieron el SOEM, ¿no? Sí. Pero si uno hace un análisis, los docentes municipales ya habían tenido incrementos y fueron mejorados sustantivamente con la gestión del intendente Jalil, que cuando se asumió ellos tenían ingresos inferiores a los docentes provinciales y ahora están algo superiores. Entonces ahí está pasando la puja entre estas dos posiciones, es decir, bueno, le dieron a los empleados municipales, también nos corresponde, y el Ejecutivo Municipal que le dice, no, pero ustedes han visto considerablemente mejorado su situación. En el caso del Consejo Deliberante, lo charlábamos antes de ingresar, hoy se ha aprobado en primera lectura una ordenanza que tiene que ver con un crédito, ¿es así? Hoy se aprobó en primera lectura exactamente la posibilidad de que el municipio se endeude en hasta 60 millones de pesos, que serían destinados exclusivamente a capitalizar la caja de crédito municipal, y a su vez, dentro de la caja de crédito municipal, esto sería utilizado exclusivamente para financiar construcción de primera vivienda de aquellos que tengan el terreno y quieran emprender este tipo de inversiones. O sea que el resultado de haber hecho una experiencia con 150 créditos hace un par de meses, donde hubo una demanda importante, que se hizo sorteo, se publicaron en la web los ganadores, eso generó la necesidad de decir, bueno, esto va a andar bien, y se pide un crédito de este monto, esta cuantía de 60 millones, que va a permitir, me parece que poder abastecer
o responder a la demanda de una cantidad importante de ciudadanos o vecinos de la capital que quieran empezar la construcción de su primera vivienda. Con lo que esto implica, ¿no? Porque también hablando un poco de economía, básicamente lo que ha sucedido este año, lo peor que le ha sucedido a una economía tan estadocéntrica como es la de Catamarca, ha sido el parate de la obra pública. Sí. ¿no? Y de las viviendas. Exactamente. Justamente. Entonces, Que la obra un poco pública... la obra pública que se ha empezado a mover, que lo ha empezado a mover el Estado Nacional después de un primer semestre de bastante estancamiento, que es lo que está mejorando estos índices que hablamos ahí, que son mejoras en realidad de mes a mes, pero en la variación interbanal siguen estando por debajo del crecimiento del año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estos 60 millones de volcarse, que me parece que lo vamos a terminar hablando, o sea, soy optimista porque hay un acompañamiento del bloque de Frente Cívico también, de volcarse al mercado local para compra de materiales en corralones, pago para albañiles, va a producir un efecto dinamizador importante. Y genera mano de obra también, por Exactamente, supuesto. que genera mano de obra tanto la formal como la informal, porque todos sabemos que en el rubro de la construcción hay mucha mano de obra que es informal, ¿no? O sea, de albañiles y algunos oficios que surge la necesidad eventual de intervenir en una construcción y intervienen y están y después se desvinculan de la obra. Los créditos en principio se hablaba que iban a ser para empleados municipales, pero ahora se abre el abanico. No, Puede ser totalmente. cualquier vecino. Sí, con esta experiencia de 150 créditos al principio se hicieron 50 para empleados municipales, 50 para propietarios del loteo Portal del Norte, que es un loteo que fomentó mucho el municipio, y 50 abiertos, libres. Y en los tres segmentos anduvo muy bien, superó la demanda. Inclusive hubo menos demanda de empleados municipales, o sea, lo que se esperaba que al revés, claro, no, lo que menos interés tuvo fue del empleado municipal. Una última consulta, al menos de mi parte. El Consejo Deliberante de la capital ha sido siempre escenario de disputas políticas, digamos, muchas chicanas, cruces entre los distintos bloques, e incluso entre concejales del mismo bloque. Pero en los últimos tiempos es como se observa una calma chicha ahí. ¿Lo toma como un buen dato de convivencia interna? Yo creo que uno de los desafíos que nos propusimos, no tan solo en mi caso, que me toca ser presidente, sino entre todos los concejales, fue este año revertir esa situación, trabajar sobre consensos políticos. Me parece que es un desafío importante, también está sucediendo en niveles nacionales, o mismo la gobernadora también emprendió este desafío de hablar con otras fuerzas políticas para consensuar temas como la Corte, lo que va a ser la reforma de la Constitución en el caso que se quiera avanzar con esto. O sea, me parece que hay todo un desafío de la dirigencia política nacional, provincial, y nosotros también lo hicimos de eso, decir, bueno, avancemos con consensos, avancemos. Y de hecho las ordenanzas importantes que hemos aprobado este año, que son muchas, las hemos hecho en consenso, no hemos ido a voto, no ha sido necesario mi voto doble, porque nuestro bloque tiene 7 concejales, que es la mitad. Una paridad. Y el Frente Cívico más tercera posición son 7. Nunca hizo falta el voto del presidente para definir algo, si se trabajó con consenso. Y a nosotros me parece que nos está yendo muy bien con esto, porque muchos proyectos interesantes también de concejales del Frente Cívico de tercera posición los hemos acompañado y de hecho el Ejecutivo los está implementando. ¿Cree que se va a poder replicar esto en la legislatura provincial? ¿Usted fue diputado? Mire, la Cámara de Diputados es un mundo aparte, porque es la caja de resonancia política de la provincia, inclusive hasta con senadores hay mucha diferencia. Yo creo que tiene su propia identidad, su ADN, que allí es donde se canaliza el tema de la política, y yo creo que eso no se va a revertir. Lo que sí veo que esto que digo, ¿no? Que me parece que en las últimas iniciativas importantes que se abordaron hubieron consenso. Se modificó el reglamento interno de la Cámara y entre otras cosas se dio continuidad a la presidencia de Marcelo Rivera, y por unanimidad los jueces de la Corte, después de la ampliación de los miembros de la Corte, también hubo consensos entre diferentes fuerzas políticas, y puede llegar a haber estos matices, pero me parece que no va a perder ese ADN de disputa política que tiene. Para lo que no hay consenso es, lamentablemente, para avanzar en la reforma constitucional, ¿no? Yo, por ahora me parece que no, me parece que también veníamos sí, yo siempre tomo el escenario nacional porque en provincias como nuestra se toma como referencia. Me parece que el nuevo escenario nacional, que obliga al gobierno a estar permanentemente generando consenso porque no tiene mayoría en el Congreso de la Nación, también se traslada y esto es como que se va haciendo carne acá,
Y yo creo que veo en algunos diputados del Frente Cívico disposición a querer conversar esta temática. Me parece que hay conversaciones entre tercera posición y el justicialismo también avanzada. Me parece que es mucho mejor, como digamos desde la oposición, tratar de entrar en la sintonía de la reforma de la condición y tratar de introducir algunas cosas, alguna impronta Sí. de la oposición, que negarse y correr el riesgo de que se genere igual el consenso político y quedar afuera, ¿no? Claro. Muy bien, te agradecemos la visita a sesión abierta. No, gracias por la invitación, hasta cualquier momento.